Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. El aire en la oficina de la planta 42 de Puerto Madero era denso, cargado con el olor a cuero caro y el zumbido constante de los servidores que sostenían el imperio tecnológico de Jonathan Clayon. Él, un hombre de 38 años, con un traje gris, marengo cortado a la medida exacta de su ambición, observaba el horizonte de Buenos Aires a través del cristal reforzado. Su reflejo le devolvía la imagen de un triunfador, un hombre que había enterrado la pobreza de sus ancestros bajo capas de éxito y frialdad, pero cuyos ojos ocultaban la sombra de una soledad que ningún balance financiero podía mitigar. Aquella mañana parecía ser una más en su agenda milimétrica, una sucesión de cifras y decisiones de alto nivel que dictarían el rumbo del mercado digital. Sobre su escritorio de mármol negro descansaba su maletín de cuero italiano. Pero al abrirlo para buscar un contrato crucial, el orden perfecto de su mundo se quebró de forma violenta. Allí, entre documentos de millones de dólares, se encontraba un objeto discordante. Una lonchera rosa decorada con pegatinas de unicornios gastadas y restos de purpurina. Era la lonchera de su hija Vía, que por un descuido incomprensible de su esposa Camila, había terminado en su poder en lugar de estar en el colegio. El contraste entre la herramienta de trabajo del magnate y el accesorio infantil era casi cómico, pero Jonathan sintió un escalofrío que no pudo explicar, una premonición que le erizó el vello de la nuca. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió para dejar pasar al doctor Ricardo, un hombre de mirada cansada y manos temblorosas, que alguna vez fue el cirujano más prestigioso de la ciudad antes de que la mala suerte y el alcohol destruyeran su carrera. Ricardo, que ahora realizaba consultorías técnicas para la empresa de Jonathan, se acercó al escritorio con un informe en la mano. Pero su vista se clavó de inmediato en la lonchera de Vía. El empresario, algo avergonzado por el descuido doméstico, intentó cerrar el maletín con un movimiento rápido. Pero el doctor fue más veloz y extendió una mano, señalando el cierre de la pequeña maleta rosa con una expresión de horror absoluto. «Jonathan, no toques eso», susurró Ricardo, con una voz que recuperaba por un segundo la autoridad que solía tener en el quirófano, mientras sus ojos escaneaban el objeto. El empresario se quedó paralizado, observando cómo el médico sacaba un pañuelo de seda de su bolsillo y rozaba con extrema delicadeza un residuo cristalino, casi imperceptible, que se acumulaba en el zipper de la lonchera. El polvo blanco brillaba bajo las potentes luces LED de la oficina, pareciendo una simple pizca de sal o azúcar. Pero la reacción de Ricardo indicaba que aquello era algo mucho más siniestro que un derrame accidental de comida escolar. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por la respiración agitada del médico, mientras examinaba la sustancia abajo, la luz directa de una lámpara de escritorio. Jonathan sintió que el suelo de mármol bajo sus pies se volvía inestable, como si la estructura misma de su vida perfecta estuviera a punto de colapsar. La imagen de Vía, su pequeña de 10 años que últimamente se veía pálida y agotada, cruzó su mente como un relámpago doloroso, conectando puntos que él se había negado a ver por confiar ciegamente en la mujer que ahora compartía su cama. Su instinto de protección, forjado en las calles duras de su infancia, se activó con una fuerza devastadora. «Es arsénico, Jonathan, no tengo dudas. He visto este rastro antes en casos de intoxicación sistemática», sentenció Ricardo, dejando caer el pañuelo como si quemara mientras miraba al empresario con una mezcla de lástima y urgencia. Las palabras golpearon a Jonathan como un mazo de hierro, robándole el aire y convirtiendo su oficina de lujo en una celda de cristal donde la verdad empezaba a asfixiarlo. La revelación no solo ponía en duda la seguridad de su hija, sino que señalaba directamente al corazón de su hogar, a la mujer que cada mañana preparaba con esmero el desayuno de la pequeña Vía. El mundo exterior
con sus barcos cruzando el río y sus autos de lujo circulando abajo, continuaba su ritmo indiferente, mientras Jonathan caía de rodillas frente a su escritorio, sosteniendo el maletín como si fuera un escudo. La humillación de ser engañado en su propia casa por la persona en la que más confiaba le quemaba en el pecho con una intensidad mayor que cualquier fracaso financiero anterior. Él, el estratega que lo preveía todo, había permitido que el veneno entrara en el santuario de su hija, y esa culpa empezó a corroer su fachada de hombre invulnerable de manera irreversible. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo para enviarte un saludo en el próximo video. Ahora continuamos con el desarrollo de este impactante relato. La mente de Jonathan empezó a rebobinar los últimos meses, recordando cada vez que Camila insistía en llevarle la comida a su habitación porque la niña no se sentía bien. Recordó la sonrisa dulce de su esposa mientras servía las sopas y los jugos que, según ella, fortalecerían a la pequeña, cuando en realidad cada cucharada era un paso más hacia un abismo oscuro. La fragilidad de Bia, que él atribuía a un crecimiento rápido o al estrés escolar, cobraba ahora un significado macabro que lo hacía temblar, de rabia y un dolor profundo y visceral. El empresario se levantó lentamente. Sus manos antes firmes ahora eran un manojo de nervios contenidos, y miró a Ricardo con una resolución gélida que daba más miedo que sus gritos. En ese instante, Jonathan dejó de ser el CEO exitoso para convertirse en un padre dispuesto a todo. Alguien que usaría cada centavo y cada contacto para salvar lo único que realmente amaba. El contraste entre su entorno de riqueza absoluta y la miseria moral de la traición que estaba sufriendo creaba una atmósfera de tensión casi insoportable que dominaba la estancia. Cada detalle de la oficina, desde las obras de arte abstracto hasta los muebles de diseño, parecía ahora una burla cruel hacia su incapacidad de proteger lo más básico. Bia, con su risa de unicornios y su confianza absoluta en el mundo, estaba siendo consumida por un monstruo que él mismo había invitado a su mesa. El gesto de Jonathan apretando la lonchera rosa contra su pecho, mientras las lágrimas empezaban a nublar su vista, marcó el inicio oficial de una guerra que no se libraría en salas de juntas, sino en el terreno del alma humana. La frase que rompió el silencio fue un susurro cargado de una promesa de acero, una declaración que cambiaría el curso de su destino y el de todos los involucrados. «Ella no volverá a tocar un solo plato en esa casa», dijo Jonathan, con una voz que vibraba con una furia controlada que helaría la sangre de cualquiera. Ricardo asintió en silencio, comprendiendo que el hombre que tenía enfrente acababa de cruzar un punto de no retorno, donde la supervivencia de su hija se convertía en su única y absoluta prioridad existencial. El ambiente se volvió gélido, a pesar de que la calefacción central mantenía la temperatura perfecta en el edificio inteligente de Puerto Madero. Jonathan visualizó a Camila, su belleza impecable, su elegancia de catálogo y esa forma tan perfecta de comportarse, que siempre le pareció sospechosa pero que decidió ignorar por comodidad. Ahora, esa perfección se revelaba como una máscara sociopática diseñada para ocultar una ambición desmedida y una falta total de empatía hacia una niña inocente que solo buscaba cariño. El empresario tomó su teléfono personal, aquel que solo usaban sus contactos más íntimos, y con dedos que apenas obedecían, marcó el número de su jefe de seguridad. No era el momento de gritar ni de confrontar a Camila de manera impulsiva. Su mente estratégica, la misma que lo llevó a la cima del mundo tecnológico, ya estaba trazando un plan de contraataque. Tenía que jugar el papel de su vida, fingir que todo seguía igual mientras cada segundo que pasaba era una batalla ganada contra el tiempo y contra el veneno que circulaba por las venas de su hija. Jonathan miró por última vez la lonchera de Bia, ese pequeño objeto, cargado de inocencia que se había convertido en la prueba definitiva de una infamia sin precedentes. Guardó el objeto con cuidado,
envolviéndolo en una bolsa de plástico transparente con la ayuda de Ricardo, asegurándose de no perder ni un solo cristal del arsénico que delataba a la mujer que amaba. La escena terminó con él caminando hacia la salida, con el rostro endurecido por la determinación y el corazón latiendo con una fuerza nueva, listo para descender a los infiernos con tal de rescatar a su pequeña. El camino de regreso a la mansión en Recoleta fue un tránsito por las sombras de su propia memoria, mientras Jonathan intentaba entender en qué momento su juicio se había nublado tanto. Recordó su infancia en los suburbios de Buenos Aires, donde el hambre era una constante y la lealtad lo era todo. Su padre, un obrero metalúrgico, siempre le dijo que el dinero podía comprar seguridad, pero nunca la mirada honesta de una persona. Tras la muerte de su primera esposa, el vacío en su pecho era tan vasto que cuando Camila apareció con su elegancia serena y su aparente devoción por Vía, él se aferró a ella como un náufrago a una tabla de salvación. Camila se había presentado como una mujer de mundo, culta y paciente, alguien que entendía el peso de su estatus y no se amedrentaba por el poder de los Cleyon. Al principio, Jonathan se sintió atraído por esa fortaleza, creyendo que Vía necesitaba una figura materna que fuera firme, pero cariñosa. Sin embargo, ahora comprendía que cada gesto de cariño, cada vez que ella insistía en que la niña descansara más de la cuenta, era parte de una coreografía mortal ejecutada con una frialdad quirúrgica. La vulnerabilidad de Vía no era una enfermedad, era una construcción meticulosa, diseñada para debilitar el vínculo entre padre e hija y asegurar la fortuna familiar. Al llegar a la residencia, Jonathan se detuvo frente al espejo del vestíbulo, ajustando su corbata con manos que aún vibraban por la adrenalina y la rabia contenida. El lujo de la casa, con sus alfombras persas y cuadros de autores contemporáneos, le pareció de repente un escenario de teatro barato, una cáscara brillante que ocultaba la podredumbre interna. Tenía que entrar allí y besar a la mujer que estaba asesinando a su hija. Tenía que sonreír y cenar con el diablo si quería, obtener las pruebas necesarias para destruirla legalmente. El conflicto interno lo desgarraba. Su deseo de gritar la verdad chocaba frontalmente con la necesidad de ser el estratega frío que siempre había sido. Encontró a Vía en su habitación, rodeada de sus juguetes de unicornio y libros, de cuentos que ya no tenía fuerzas para leer. La niña, con la cara hundida en la almohada y las ojeras marcadas como sombras permanentes, intentó sonreír al ver a su padre, pero sus movimientos eran lentos y pesados. Jonathan sintió que se le rompía el alma al ver la lánguida mano de su hija buscar la suya. Era una imagen de pureza bajo ataque, una inocencia que no entendía por qué su cuerpo la estaba traicionando. Se sentó al borde de la cama, acariciando su frente sudorosa, jurando en silencio que no permitiría que una gota más de veneno entrara en ese pequeño ser. «Papi, me duele un poquito la panza otra vez», susurró Vía, con una voz quebradiza que perforó los cimientos de la cordura de Jonathan. Él le apretó la mano con suavidad, tratando de transmitirle una fortaleza que sentía que se le escapaba por los poros, mientras le aseguraba que todo estaría bien. En ese instante, Camila entró en la habitación con una bandeja de plata, portando una sopa humeante cuyo aroma, antes reconfortante, ahora le resultaba nauseabundo a Jonathan. La mujer se acercó con una sonrisa angelical, moviéndose con la gracia de quien se sabe dueña de la situación, ignorando que el hombre que la observaba ya conocía su secreto. «Jonathan, querido, no sabía que vendrías tan temprano. Vía necesita comer esto para recuperar energías», dijo Camila, su voz suave como la seda y letal como el filo de una navaja. Jonathan la miró fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de arrepentimiento o duda, pero solo encontró una superficie gélida y calculadora. Ella se sentó junto a la niña y comenzó a soplar la sopa, realizando ese acto maternal que era, en realidad, un rito de muerte lenta y silenciosa. El empresario tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no arrebatarle el plato de las manos y lanzarlo contra la pared, exponiendo la farsa en ese mismo momento.
Déjala que descanse un poco más, Camila. Acabo de hablar con un especialista y dice que a veces el exceso de líquidos no es bueno, mintió Jonathan, forzando un tono de voz casual que le dolió en la garganta. Camila lo miró por un segundo, una fracción de tiempo en la que sus ojos se entrecerraron con sospecha, evaluando si el cambio en su marido era casual o intencionado. La tensión en la habitación creció hasta volverse casi física, un duelo silencioso entre dos mentes poderosas, una movida por la codicia y la otra por un amor desesperado y protector. A lo largo de los días siguientes, Jonathan comenzó a vivir una doble vida que lo agotaba emocionalmente más que cualquier crisis empresarial en la bolsa. Por las mañanas, coordinaba con Ricardo y un equipo de investigadores privados para rastrear el pasado de Camila, descubriendo una estela de accidentes y muertes sospechosas en otros países. Por las noches, regresaba al hogar que se había convertido en un campo de batalla invisible, fingiendo ser el esposo devoto, mientras escondía cámaras diminutas en la cocina y el comedor. Cada vez que veía a Camila verter el polvo blanco en la comida de Vía, grabada por las lentes ocultas, Jonathan sentía una náusea que lo obligaba a encerrarse en su despacho para no estallar. Los obstáculos externos también empezaron a surgir. Camila, sintiendo que Jonathan estaba más distante o extraño, comenzó a acelerar sus planes y a presionar para que él firmara un nuevo testamento. La burocracia de los laboratorios para procesar las muestras de cabello de Vía sin que Camila se enterara era otro muro que Jonathan debía saltar con maletines de dinero y llamadas de alto nivel. Además, la salud de la niña empeoraba. El arsénico estaba empezando a afectar sus funciones motoras y el tiempo se agotaba para el empresario que veía cómo la vida de su hija se le escurría entre los dedos. El diálogo entre Jonathan y Camila se volvió un juego de ajedrez donde cada palabra tenía un doble sentido y cada silencio era una amenaza. «Te ves cansado, amor. ¿Por qué no tomas un poco de este té?», le decía ella con una amabilidad que ahora él reconocía como depredadora. «Solo es el trabajo, Camila. Tú sabes que nada es más importante para mí que la seguridad de esta familia», respondía él, saboreando el sarcasmo amargo de sus propias palabras. La conexión afectiva que alguna vez creyeron tener se había transformado en un vínculo de terror y vigilancia constante, donde el afecto era una herramienta de manipulación. Jonathan pasaba las madrugadas mirando las cámaras de seguridad en su tableta, observando a Camila caminar por la casa como un espectro elegante, revisando cajones y documentos. La vio entrar en su oficina privada, tratando de descifrar las claves de sus cuentas bancarias, revelando que su único interés siempre fue el estatus que el apellido Clillón le otorgaba. La vulnerabilidad de Vía era el peaje que Camila estaba dispuesta a pagar para alcanzar la cima de la pirámide social, sin importarle que esa cima estuviera construida sobre el cadáver de una niña. El trauma de haber perdido a su primera esposa por una enfermedad natural se mezclaba con el horror de estar perdiendo a su hija por una mano, humana y malvada. Jonathan se sentía culpable por haber permitido que esa mujer cruzara el umbral de su casa, por haber creído en sus promesas de amor y cuidado. Cada vez que abrazaba a Vía, le pedía perdón en silencio, prometiéndole que el final de esa pesadilla estaba cerca y que pronto volverían a ser solo ellos dos, contra el mundo. La tensión interna lo estaba consumiendo, pero su voluntad de hierro lo mantenía en pie, alimentada por una sed de justicia que ya no conocía límites. Un día, mientras Camila estaba en una de sus galas benéficas, donde curiosamente recaudaba fondos para niños enfermos, Jonathan llevó a Vía a una clínica privada bajo un nombre falso. Los exámenes confirmaron lo que Ricardo ya sabía. Los niveles de arsénico en la sangre de la pequeña estaban llegando a un punto crítico que podría causar daños irreversibles. El médico le advirtió que no podían esperar más, que la niña necesitaba ser hospitalizada e hidratada de inmediato para eliminar las toxinas de su sistema.
Esa noticia fue el detonante final que Jonathan necesitaba para activar la fase final de su plan de captura. El regreso a casa fue amargo. Jonathan tuvo que volver a dejar a Bea en su cama, sabiendo que esa sería la última noche que la niña pasaría bajo el mismo techo que su verdugo. Se sentó en la oscuridad de su despacho, mirando las luces de la ciudad de Buenos Aires, sintiéndose más solo que nunca, a pesar de estar rodeado de millones de dólares. El contraste entre su poder externo y su impotencia interna era una lección de humildad que nunca olvidaría, una cicatriz que marcaría su carácter para el resto de sus días. A medida que se acercaba el momento del clímax, Jonathan empezó a notar que Camila se volvía más errática y desesperada, sospechando quizás que el cerco se cerraba sobre ella. Ella empezó a vigilar más de cerca los movimientos de Jonathan, cuestionando sus llegadas tarde y sus llamadas privadas, lo que obligó al empresario a ser aún más meticuloso. La tensión en la cena era casi eléctrica. El sonido de los cubiertos sobre la porcelana fina parecía el estallido de disparos en un campo de batalla silencioso. Él la miraba y veía un monstruo. Ella lo miraba y veía una cuenta bancaria que se le escapaba. El miedo de Jonathan no era solo por la vida de Bea, sino por lo que él mismo se estaba convirtiendo en el proceso de atrapar a Camila. Se encontraba pensando con la frialdad de un criminal, anticipando cada movimiento de su oponente con una precisión que lo asustaba. Sin embargo, cuando entraba en el cuarto de su hija y veía sus dibujos de unicornios pegados en la pared, recordaba por qué estaba haciendo todo aquello. Su transformación de hombre de negocios a guerrero protector estaba completa. Ya no había espacio para la duda ni para la compasión hacia quien no la tuvo con su sangre. La última noche antes del desenlace, Jonathan se quedó mirando a Bea dormir. Su respiración era un silbido tenue que llenaba la habitación de una tristeza infinita. Le acarició el cabello oscuro, prometiéndole que mañana el sol brillaría de una forma diferente y que nunca más tendría que tener miedo de lo que comía o bebía. El vínculo emocional entre ellos se había fortalecido en el dolor, creando una conexión que iba más allá de lo biológico, una alianza de supervivencia entre un padre que aprendió a amar de verdad y una hija que le enseñó el valor de la vida. Finalmente, Jonathan recibió un mensaje de Ricardo. Las pruebas de laboratorio de la última sopa recolectada eran positivas y definitivas. Tenía los videos, tenía los informes médicos y tenía el historial delictivo de Camila en el extranjero que sus investigadores habían desenterrado. Solo faltaba el escenario final, el lugar donde la máscara de Camila caería para siempre y la verdad resplandecería con toda su crudeza. El empresario se levantó de su silla, cerró su computadora y salió al pasillo, encontrándose con Camila, quien lo esperaba con una sonrisa falsa y una copa de vino en la mano. «Mañana será un gran día, Jonathan, ¿no lo crees?», dijo ella, brindando al aire con una elegancia que escondía su veneno. Jonathan la miró, sostuvo su mirada sin parpadear y, por primera vez en semanas, sonrió de verdad. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que estaba cargada de una victoria inminente. «Mañana, Camila, todo se pondrá en su lugar», respondió él, dándose la vuelta y dejando a la mujer sumida en una breve pero intensa sombra de duda que desapareció tan rápido como llegó. El escenario estaba listo para el acto final en el hospital, donde la justicia finalmente cobraría su deuda. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El aire en el pasillo del hospital era estéril y frío, un contraste absoluto con la calidez fingida de la mansión de Recoleta. Jonathan estaba de pie frente a la puerta de la habitación 314, con el rostro oculto tras una máscara de desesperación que había ensayado durante horas. Había llegado el momento de la emboscada emocional, el instante en que el cazador se convertiría en presa. Dentro, Bea descansaba bajo la vigilancia de Ricardo, conectada a monitores que registraban cada uno de sus latidos, mientras el veneno era finalmente expulsado de su sistema mediante un tratamiento intensivo de desintoxicación que Jonathan había financiado en secreto. Camila llegó al hospital
Apenas 15 minutos después de recibir la llamada de Jonathan, quien con voz quebrada le había dicho que Vía se había desplomado tras tomar la última sopa. Ella entró en la sala de espera con un abrigo de piel blanca, su respiración agitada y sus ojos fingiendo una humedad que no nacía del dolor, sino de la excitación de estar a punto de heredar una fortuna. Se abalanzó sobre Jonathan, rodeándolo con sus brazos en un abrazo que él sintió como el abrazo de una serpiente. Mientras ella sollozaba teatralmente contra su hombro, preguntando qué había pasado con su pequeña niña. Los doctores dicen que no hay esperanza, Camila. El daño en sus órganos fue demasiado rápido, dijo Jonathan, hundiendo su rostro en sus manos para ocultar la frialdad de su mirada. Mientras la guiaba hacia la habitación, él podía sentir la tensión en el cuerpo de la mujer, una vibración de triunfo mal contenida que ella intentaba disfrazar con espasmos de llanto falso. Al entrar en el cuarto 314, la luz era tenue y el pitido constante del monitor cardíaco marcaba un ritmo fúnebre que llenaba el espacio de una gravedad opresiva. Camila se acercó a la cama, cayendo de rodillas y tomando la mano de Vía, iniciando lo que Jonathan llamó internamente su performance de Oscar. Gritaba el nombre de la niña, implorando a Dios que no se la llevara, mientras miraba de reojo a Jonathan para asegurarse de que él estaba siendo testigo de su inmensa devoción maternal. Era una escena grotesca. La mujer que había depositado el arsénico con precisión milimétrica ahora besaba la mano de su víctima, simulando una devastación que helaba la sangre del empresario, que observaba desde las sombras. ¿Cómo pudo pasar esto? Era tan joven, tan llena de vida, exclamó Camila, volviéndose hacia Jonathan con una expresión de agonía perfectamente construida. En ese momento, Jonathan dio un paso adelante, saliendo de la penumbra, y el pitido del monitor cambió repentinamente de ritmo, volviéndose más fuerte y constante. El empresario no mostró tristeza, sino una calma glacial que hizo que Camila se pusiera de pie instintivamente, sintiendo por primera vez que el guión de su obra maestra se estaba saliendo de control. Pasó porque alguien la alimentó con odio y arsénico. «Camila», sentenció Jonathan, con una voz que cortó el aire como un bisturí. Él sacó su tableta y presionó play, proyectando en la pantalla de alta definición de la habitación el video nítido de la cocina de su casa. En la grabación se veía a Camila, con una frialdad aterradora, sacando un frasco oculto en un frasco de especias y vertiendo el polvo blanco en el plato de Vía mientras tarareaba una melodía ligera. La máscara de la mujer se congeló, sus facciones se endurecieron y el brillo de sus ojos cambió de la falsa tristeza a un odio puro y animal. ¿De qué hablas? Eso debe estar manipulado, Jonathan. Yo la amo, yo cuidaba de ella, gritó ella intentando retroceder. Pero la puerta de la habitación se abrió para revelar a dos oficiales de la Policía Federal y al doctor Ricardo, quien sostenía los informes toxicológicos definitivos. Jonathan se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a mirar la realidad de su fracaso mientras el poder que ella creía tener se desintegraba entre sus dedos enjollados. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de la verdad que finalmente había salido a la luz. No solo sé lo de Vía, Camila, sé lo de tu primer marido en España y lo del accidente en Londres, continuó Jonathan, revelando las carpetas de investigación que sus agentes habían recopilado. La transformación del protagonista era total. Ya no era el hombre solitario y manipulable, sino un protector feroz que había usado su propia riqueza para tender una red de la que ella no podía escapar. La mujer intentó arremeter contra él, sus uñas afiladas buscando su rostro, pero fue inmovilizada rápidamente por los agentes, mientras su elegancia de alta sociedad se transformaba en una rabia vulgar y desesperada. El diálogo transformador ocurrió cuando Jonathan se volvió hacia la cama de Vía, quien abrió los ojos lentamente, revelando que todo el tiempo había estado despierta, pero bajo protección médica, escuchando la confesión indirecta de su madrastra. «Hija, el monstruo ya no vive en nuestra casa», le dijo Jonathan,
ignorando los gritos de Camila, mientras era arrastrada fuera de la habitación. En ese momento, el empresario entendió que su verdadera fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la capacidad de mirar a su hija a los ojos y saber que había cumplido con su deber más sagrado. El clímax terminó con Jonathan abrazando a Via, mientras el sonido de las sirenas de policía se alejaba por las calles de Buenos Aires, llevándose consigo la pesadilla que casi destruye su linaje. La habitación 314, antes un escenario de engaño, se convirtió en el santuario donde un padre y una hija renacieron, dejando atrás las cenizas de una vida de apariencias para abrazar una realidad dolorosa pero honesta. El impacto emocional de la traición fue superado por la fuerza de un amor que demostró ser más estratégico y poderoso que cualquier ambición criminal. La resolución de la pesadilla trajo consigo una calma que Jonathan no había experimentado en años, marcando el inicio de una reconstrucción profunda en la cobertura de Puerto Madero. Lo primero que hizo, tras asegurarse de que Via estuviera fuera de peligro, fue desmantelar cada rincón de la casa que recordara la presencia gélida de Camila, transformando el minimalismo frío en un hogar vibrante y lleno de vida. Los muebles de diseño que antes parecían piezas de museo fueron reemplazados por rincones de lectura cómodos y espacios donde el desorden de los juegos de Via era bienvenido. La mansión dejó de ser una fortaleza de soledad para convertirse en un refugio de seguridad y alegría genuina. La recuperación de Via fue milagrosa. Una vez que el arsénico dejó de entrar en su sistema, el color regresó a sus mejillas y la energía a sus pequeños pasos. Jonathan cumplió la promesa que le había hecho en susurros. Durante las noches de hospital, un cachorro de Golden Retriever al que llamaron León ahora corría por los pasillos, llenando con sus ladridos el silencio que Camila solía imponer. Ver a su hija reír mientras jugaba en la alfombra con su mascota era para Jonathan el mayor dividendo que sus empresas jamás le habían otorgado. La riqueza material finalmente encontraba un propósito noble al servir de soporte para la felicidad de su pequeña. Jonathan decidió que su experiencia no podía quedar solo como un trauma privado, por lo que fundó la Fundación Escudo Infantil, dedicada a la detección temprana de casos de abuso y envenenamiento doméstico. Utilizó su infraestructura tecnológica para crear un sistema de alerta y apoyo médico para familias vulnerables, transformando su dolor en una herramienta de cambio social en Buenos Aires. El empresario ya no pasaba sus tardes encerrado en reuniones interminables. Ahora, su agenda estaba equilibrada entre el crecimiento de su imperio y el tiempo de calidad con Via, entendiendo que el éxito sin presencia no tenía valor. La red de mentiras de Camila fue totalmente desmantelada en un juicio que conmocionó a la sociedad argentina, donde las pruebas presentadas por Jonathan fueron irrefutables. Ella fue condenada a la pena máxima, perdiendo no solo su libertad, sino la posibilidad de volver a dañar a otra familia con su ambición sociopática. El cierre legal del caso permitió que Jonathan y Via finalmente pudieran respirar sin el peso de la sospecha sobre sus hombros, cerrando un capítulo oscuro con una victoria contundente de la justicia. La casa, antes un escenario de teatro, se volvió un hogar real, donde la confianza era la base de cada conversación. Via volvió al colegio con una nueva luz en su mirada, protegida por un padre que ya no delegaba su cuidado en manos extrañas. Jonathan se convirtió en el tipo de padre que esperaba a la salida de clase, participando en las actividades escolares y conociendo a los amigos de su hija por su nombre. La relación entre ambos se fortaleció hasta volverse inquebrantable. El trauma compartido se convirtió en el pegamento que unió sus corazones de una forma que la abundancia nunca pudo. El empresario aprendió que ser un héroe para su hija era mucho más gratificante que ser un líder en el sector de la tecnología. El doctor Ricardo también encontró su redención a través de este proceso, recuperando su licencia médica gracias al apoyo legal y financiero de Jonathan.
Ahora dirigía el departamento de toxicología de la fundación, usando su talento para salvar vidas en lugar de verlas marchitarse desde la distancia. La alianza entre el empresario y el médico se convirtió en una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y en la misión compartida de proteger a los inocentes. La transformación de Jonathan también alcanzó a quienes lo rodeaban, creando un círculo de personas unidas por valores éticos más que por intereses económicos. La historia de los Cleon se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia en la ciudad, demostrando que ninguna red de engaño es lo suficientemente fuerte para resistir la luz de la verdad. Jonathan ya no era el hombre de mirada calculadora que solo veía cifras. Y ahora, su mirada era cálida y siempre estaba atenta a las necesidades emocionales de su hija. El contraste entre su pasado de pobreza material y su presente de riqueza emocional le dio una perspectiva única sobre lo que realmente significa prosperar en la vida. La moral de la historia quedó grabada en cada acción de su nueva rutina. El amor y la vigilancia son los únicos guardianes verdaderos de la familia. Concluyeron esta etapa con una visión esperanzadora, donde el futuro ya no era una incertidumbre aterradora, sino un camino lleno de posibilidades para Bea. Jonathan miraba a su hija crecer con la certeza de que había hecho lo correcto y que el sacrificio de su antigua paz mental valió cada segundo para asegurar la sonrisa de la niña. La vida les daba una segunda oportunidad y esta vez estaban decididos a vivirla con total honestidad y gratitud. El ciclo de la soledad se había roto para siempre, dejando espacio para un legado de protección y amor que perduraría por generaciones. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.